¿Qué tal, familia historiadora? Gracias por acompañarnos en una historia ignorada más. ¿Listos para desvelar uno de los mayores enigmas del Imperio Romano? Te agradecemos tu interés por nuestras historias, suscríbete y regálanos un like para que más personas se integren a nuestra familia. Hoy nos adentramos en el misterio de la Novena Legión Hispana, también conocida como la Legión Fantasma, una unidad de élite que desapareció de los registros sin dejar rastro, que le ocurrió a más de 5.000 de los soldados más temidos de Roma. Comenzamos. La Legión Noveno Hispana no era una legión cualquiera. Fundada por el mismísimo Julio César alrededor del año 58 a.C., era un pilar del poder militar romano. Su apodo, Hispana, lo ganó por su destacado servicio en la península ibérica. Lucharon en Galia, combatieron en África y fueron clave en la conquista de Britania en el año 43. Eran veteranos, curtidos en 1000 batallas, con un historial impecable. Imaginen su estandarte, el águila romana, ondeando orgullosa mientras marchaban, una fuerza imparable. La última inscripción que confirma su existencia data del año 108, en la actual ciudad de York, en el norte de Inglaterra, donde estaban reconstruyendo una fortaleza. Después de eso, silencio absoluto. La Novena Legión Hispana se desvanece de los anales de la historia. La teoría más popular y cinematográfica, popularizada por novelas y películas, es que la legión fue aniquilada en Caledonia, la actual Escocia. Según esta versión, alrededor del año 117, la novena marchó hacia el norte para sofocar una rebelión de las tribus pictas. Eran guerreros feroces, maestros de la guerra de guerrillas, en un terreno hostil y brumoso. La leyenda cuenta que los romanos, acostumbrados a batallas en campo abierto, fueron emboscados en los densos bosques y pantanos de las tierras altas. Superados en número, desorientados y aislados, los 5.000 legionarios lucharon hasta el último hombre, desapareciendo bajo la niebla y la furia de los caledonios. Se dice que el emperador Adriano, al enterarse de la catástrofe, ordenó construir el famoso muro de Adriano, no solo para contener a las tribus, sino también para sellar la tumba de la legión perdida. Es una historia épica, llena de heroísmo y tragedia. Pero, ¿es cierta? Los historiadores modernos tienen sus dudas. No existe ninguna evidencia arqueológica directa que respalde una masacre de tal magnitud en Escocia. Ni una fosa común, ni un cúmulo de armamento romano, nada que indique una batalla campal de esas proporciones. Aquí es donde el misterio se pone más interesante. Y si la Novena Legión no desapareció en Britania, surge entonces una segunda teoría, que nos lleva al otro extremo del imperio. Algunos académicos sugieren que la novena fue transferida desde Britania hacia el frente oriental. A principios del siglo II, el Imperio Romano se enfrentaba a una gran amenaza. El Imperio parto en las tensiones en Judea también eran constantes. Es plausible que una legión tan experimentada como la novena fuera enviada a reforzar estas fronteras conflictivas. Un registro menciona una revuelta en Judea liderada por Simón Bar Coiba alrededor del año 132. Fue una guerra brutal. ¿Pudo la novena legión haber sido enviada allí y ser destruida en combate? Esta teoría explicaría por qué desaparecieron de los registros británicos. Pero de nuevo, falta la prueba definitiva. No hay inscripciones o documentos que confirmen su presencia y posterior aniquilación en Judea o en la frontera parta. El rastro se enfría una vez más. Hay otra posibilidad, menos dramática pero igualmente fascinante. La novena legión podría no haber sido destruida en una sola batalla catastrófica, sino que se fue desintegrando poco a poco. Las legiones romanas sufrían bajas constantes por enfermedades, escaramuzas y jubilaciones. Si una legión no recibía suficientes refuerzos, podía quedar tan mermada que sus unidades restantes eran simplemente absorbidas por otras legiones. Imaginen un lento desgaste. La novena, estacionada en el hostil norte de Britania, podría haber perdido hombres gradualmente hasta que, operativamente, dejó de existir como una unidad coherente. Sus supervivientes y su estandarte, el águila, habrían sido reasignados. Esto explicaría la falta de evidencia de una gran masacre, pero también el silencio administrativo. Sería una disolución silenciosa, un final sin gloria para una legión gloriosa.
Y aquí es donde entran las leyendas más extrañas y los datos curiosos. Un descubrimiento arqueológico en Nimega, en los Países Bajos. Encontró tejas estampadas con el sello de la Novena Legión, que datan de después del año 120. Esto sugiere que al menos un destacamento, o quizás la legión entera, estuvo allí después de su supuesta desaparición en Britania. Fueron trasladados de Britania a los Países Bajos, y desde allí al frente oriental. Es una pieza del rompecabezas que no encaja del todo con la teoría escocesa. Otro dato interesante es el destino del águila de la legión. Perder el estandarte era la mayor deshonra para una legión. En 1866 se encontró un águila romana de bronce en Silchester, Inglaterra. Muchos soñaron que era el águila perdida de la novena, enterrada para que no cayera en manos enemigas. Sin embargo, análisis posteriores sugieren que probablemente era parte de una estatua de un santuario y no un estandarte de batalla, pero la leyenda más persistente es la del fantasma de la legión. Hay quienes creen que la novena nunca se fue realmente de Caledonia. Se dice que en las noches de niebla, en las colinas de Escocia, todavía se puede escuchar el eco de las sandalias de los legionarios marchando hacia su destino. Algunos afirman haber visto figuras espectrales con armaduras romanas patrullando los antiguos caminos. Incluso hay una historia que cuenta que un grupo de soldados romanos fantasmales emerge cada año del suelo cerca de Ibu, York, y marcha en silencio por el sótano de una casa construida sobre una antigua calzada romana. Esta historia, aunque puramente folclórica, alimenta el mito y mantiene viva la memoria de estos soldados perdidos. Es el eco de un misterio que se niega a morir. Entonces, ¿qué pasó realmente con la novena legión hispana? ¿Fueron masacrados por los pictos en las brumosas tierras de Escocia, trasladados a Oriente para luchar y morir contra los partos, o en la rebelión de Judea? ¿O simplemente se disolvieron lentamente, víctimas del desgaste y la burocracia imperial? La verdad es que, a día de hoy, nadie lo sabe con certeza. Cada teoría tiene sus puntos fuertes y sus debilidades, y la falta de pruebas concluyentes convierte a la novena legión en el mayor caso sin resolver del ejército romano. Es un lienzo en blanco sobre el que historiadores y soñadores han proyectado sus propias historias de heroísmo, tragedia y misterio. La desaparición de la novena hispana no es solo un enigma histórico, es un recordatorio del vasto y a menudo desconocido pasado que yace bajo nuestros pies. Una legión entera borrada de la historia, dejando tras de sí solo preguntas y un silencio que resuena a través de los siglos. Gracias por adentrarse con nosotros en otra historia ignorada. Si te fascinan estos enigmas del pasado, suscríbete y acompáñanos en el próximo viaje. Hasta la próxima.